De esta conversación lo vamos a tener inmediatamente con un entrevistado acá en el estudio. Él es Rodrigo Garrido, director de proyectos en Patagua. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes. La primera pregunta es para generar un contexto. ¿Estamos preparados en las grandes ciudades, acá en la región metropolitana, pero también otras capitales de las regiones de nuestro país? ¿Están preparadas las capitales para enfrentar 40, 41, 42 grados? La verdad es que la respuesta corta es bastante simple. Yo creo que no estamos lo suficientemente preparados para ese fenómeno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir pensando en que ahora nos queda nada? En enero probablemente estemos con temperaturas sobre los 40 grados. ¿Se puede hacer un plan de acción a corto plazo o todo lo deberíamos pensar ya a más largo plazo? Yo creo que hay un mix entre medidas de corto y de largo plazo. Para profundizar creo que es importante conocer el fenómeno de las islas de calor, ¿no? Este fenómeno se caracteriza por un aumento de la temperatura en las ciudades, si lo comparamos con la periferia, que es más rural. Este aumento de la temperatura se produce por tres elementos principales. Primero es la construcción, característica de las ciudades, edificios de hormigón, asfalto. La segunda tiene que ver con la poca cobertura de áreas verdes. Y la tercera, las actividades humanas propiamente tal, ¿no? Los materiales con los que se construye el asfalto, el hormigón, tiene ciertas características en relación a la energía solar. Capturan y absorben energía solar y luego la devuelven como calor, a diferencia de lo que pasa con la vegetación. Es cosa de comparar la temperatura de un asfalto con el césped. Hay diferencias de hasta 20 grados de temperatura. El asfalto está más caliente en 20 grados, o sea, es mucha la diferencia. Por otro lado, las actividades, motores, autos, vehículos, ¿no? Circulando por la ciudad con sus motores, generando calor, emitiendo gases que también generan calor, aires acondicionados. Esto es paradójico, los aires acondicionados se utilizan para generar un mejor ambiente dentro de un edificio, dentro de una casa, pero no hace otra cosa que sacar el calor y ese calor lo libera al entorno inmediato. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, varias cosas, muchas de las cuales requieren sí una mirada de largo plazo y una mirada integral. No es solo la temperatura, sino que hay otros efectos que están asociados al cambio climático. A ver, hablemos de los corredores verdes que se implantaron en Medellín. ¿Cómo funcionan y cuáles han sido las consecuencias precisamente para la ciudad colombiana? Los corredores verdes son, bueno, en su conjunto se denomina infraestructura ecológica o infraestructura verde y que son parte de la ciudad, ¿no? Estos corredores tienen múltiples funciones, pero una de estas funciones tiene que ver directamente con el control de la temperatura. Por lo que decíamos antes, la energía que recibe la vegetación, la energía solar que recibe la vegetación, parte de esa energía se utiliza para que la planta haga fotosíntesis. Otra parte se utiliza para que la planta pueda evaporar a través de ella agua del suelo de la misma planta a través de la evapotranspiración. La evapotranspiración también ayuda a controlar la temperatura. Entonces el efecto que tiene, además del efecto sombra, es inmediato, es tangible en el corto plazo, pero también tiene otros beneficios que van en la lógica de la calidad de vida, ¿no? Para las personas, estrés, contemplación de la naturaleza. Funcionan como refugio de biodiversidad. Especies de flora, especies de fauna, abejas, por ejemplo, que son tan importantes, ¿no? en el equilibrio ecosistémico. Entonces son múltiples los beneficios. Estos corredores también han sido diseñados pensando en constituirse como un circuito por el cual las personas pueden andar, pueden circular, ya sea como peatón, como ciclista. Entonces los beneficios para las ciudades son múltiples. Me imagino que igual tiene que ver con los recursos. Ayer yo veía un video, por ejemplo, que comparaba una ciclovía en la comuna de Providencia versus una ciclovía en la comuna de La Pintana. No sé si lo viste, pero es bastante interesante ver la diferencia que hay entre las comunas de la región metropolitana, una con muchas áreas verdes y otra con ni siquiera un árbol. Exactamente, exactamente. Y eso tiene que ver con un problema bien de fondo y es la forma en que como sociedad hemos pensado diseñar y construir las ciudades. Hay varios ejemplos de cómo lo hemos hecho más o menos nomás, ¿no? Pensemos en los sistemas de transporte público ineficiente que hace presión, que obliga a muchas personas a tener autos particulares, 1, 2,
2, 3, hasta 4 autos por casa, que finalmente lo que hacen es atochar, y volvemos al mismo ejemplo, o sea, más autos en la ciudad, más calor en la ciudad, más temperatura. Otro ejemplo, las autopistas concesionadas son verdaderas cicatrices de asfalto que no tienen necesariamente un proyecto de paisajismo asociado, y eso, como tú lo mencionas, tiene una componente antidemocrática, digamos, bastante evidente. Las autopistas urbanas, por ejemplo, carecen de áreas verdes en los sectores más vulnerables de la ciudad, mientras que en los sectores más acomodados las autopistas o están soterradas o tienen proyectos de paisajismo, proyectos de áreas verdes espectaculares que mitigan todos estos impactos que hemos estado conversando. Lo mismo sucede con las áreas verdes. La cobertura la cobertura de áreas verdes por persona en sectores más acomodados es bastante superior a la que existe en los sectores menos acomodados o más vulnerables. Sí, me imagino que has escuchado hablar de este proyecto de gran explanada que se va a realizar ahí en el centro, donde estaba la Plaza Baquedano, y precisamente va a ser una gran explanada. Se tiene en el proyecto poder plantar árboles, pero qué tan importante es que haya una gran cantidad de áreas verdes, pensando en que eso se va a transformar en un círculo de cemento, básicamente. Muy importante. La verdad es que es muy importante por lo que conversábamos antes. La vegetación tiene un rol múltiple, y eso creo que es lo que falta ahora, o en eso tenemos que avanzar al momento de pensar nuestras ciudades. No solo enfocarnos en el problema puntual, que es lo que se nos viene ahora, que son las altas temperaturas, sino pensarla en una manera más integral. La vegetación, como dije, tiene beneficios en términos de calor, controlar las temperaturas, tiene beneficios en términos de contaminación atmosférica, cambio climático. La vegetación ayuda a mitigar el cambio climático, pero también tiene un impacto directo en contaminantes locales. Es una barrera para el material particulado, por ejemplo, que es bastante común en la región metropolitana en épocas de invierno. Tiene un impacto directo sobre eso, además de la calidad de vida de las personas. Y además tiene un efecto en el agua. Este año fue lluvioso, pero después de 12 años de sequía bien intensa en la zona central de Chile. La vegetación nos puede ayudar a retener más agua en el suelo, nos puede ayudar a controlar eventos de precipitaciones extremas, que también es parte de lo que se espera con el cambio climático, a controlar inundaciones, a controlar flujos. Entonces, la vegetación tiene un rol múltiple, y eso es importante tener en consideración a la hora de planificar. Sí, y hablábamos del tema de Medellín, pero ¿hay otras experiencias internacionales que nos sirvan precisamente para poder replicar acá en el país? Hay varias experiencias internacionales. Hay una que me gusta mucho, que está en Seúl, en Corea del Sur. En el año 70 se construyó una autopista sobre un río, que no puedo pronunciar el nombre de este río, pero que atraviesa la ciudad de Seúl. Entonces se construyó una autopista sobre esa ciudad. La autopista, como está comprobado, genera aumento del tráfico porque incentiva la compra de automóviles. Entonces se generaron problemas de alto tráfico, de congestión, de contaminación ambiental, de ruido, etcétera. Hasta que a inicios del año 2000, las autoridades locales decidieron hacer un proyecto revolucionario, y es prácticamente sacar la autopista y restaurar el río. Este río se convirtió entonces en un corredor ecológico en medio de la ciudad, porque es el río más las áreas verdes complementarias. Habilitaron ciclovías, habilitaron rutas peatonales, y han comprobado una disminución de la contaminación ambiental, un aumento del consumo de transporte público, un aumento del uso de las ciclovías, de gente que está caminando, y una reducción de la temperatura, que es lo que estamos conversando. Rodrigo, ¿y en Chile se trabaja algo similar? ¿Las autoridades están enfocadas precisamente en replicar estas experiencias internacionales que nos permitan disminuir la temperatura en las ciudades? En Chile hay mucho por hacer, pero la verdad es que se están haciendo algunas cosas. Este gobierno en particular ha sido bien enfático en esto de la mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplos hay bastantes. Hace algunas semanas, hace algunos días en realidad, se lanzó el Plan Santiago +B, que es un plan coordinado por el gobierno regional metropolitano, con participación de la Universidad de Chile y otras organizaciones
organizaciones públicas y privadas, que busca generar un plan de infraestructura verde para Santiago. Hoy día tenemos una ley de humedales que protege estos ecosistemas en zonas urbanas. Tenemos una ley de riego que no necesariamente está directamente asociada a zonas urbanas, pero incorpora el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora se van a poder financiar a través de esta ley proyectos que incorporen estas estrategias de soluciones basadas en la naturaleza para los proyectos de riego. Hay varios ejemplos que se pueden ir aplicando en las ciudades. Sí, bueno, Rodrigo Garrido, te agradecemos por esta conversación muy interesante. Probablemente vamos a seguir hablando de este tema cuando ya tengamos temperaturas más altas de las que hemos registrado en estos últimos días. Director de proyectos de Patagua. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.